¿Qué tal, gente? Soy el tabernero Diego desde el futuro, no del futuro de ustedes, sino que del futuro de este capítulo. Como pueden ver, el capítulo se alargó mucho. Originalmente la idea era que no fuera tan largo y de hecho la idea era que fuera el capítulo anterior, de cómo hacer un buen personaje. Pero al final nos fuimos por las clases y nos fuimos por las ramas como siempre y terminó en esto. Si quieren saltarse la parte inicial, que es parecida a la anterior, vayan más o menos al capítulo 5, pero tampoco se van a aburrir si lo ven completo. Así que espero que disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacer esto. Y recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, en YouTube y también en Patreon para apoyar a la taberna. Y recuerden que siempre tendrán donde sentarse en la taberna de Roca Roja. Aquí estamos una vez más, not en vivo, con la taberna de Roca Roja. Somos sus taberneros Diego Fischer, Moira Cataldo. la señora de no sé qué y no sé cuánto, que después ahí... No, eso era la semana pasada, ahora soy la reina del viento oscuro. Así suena ahora, pues bueno. La Mochi, sí. Exactamente, sí. Bueno, y el tema de hoy es... Jugadores. Cómo ser un buen jugador, cómo hacer tu personaje y nuestra guía a través de esto. cómo hacer un personaje bueno o interesante. Ahí depende de cómo uno lo vea. Yo creo que cómo hacer un personaje que quieras jugar. Tal cual. Sí, bueno, aquí como siempre hay todo tipo de sazón. Podríamos invitar a la Male para que diga cómo min-maxear. Sí. Que tenemos una amiga que juega el juego como si fuese... Juega para ganar. Que recordemos que no es el objetivo de Calabozos y Dragones. Pero se divierte al menos. Sí, es la forma que la hace divertirse y al final eso es lo más válido. Como que hagas tu personaje ya sea para que sea chistoso, ya sea para que sea poderoso, ya sea para que sea débil, que puede ser que quieras tener un personaje débil, un personaje que sea muy fallido. Sí, de hecho, bueno, vamos a hablar más en profundidad de eso más adelante, pero cuando yo estaba estudiando en la Federico Santa María, en un momento intenté rolear con mis amigos y a uno de ellos, que era como el más bueno, sí era el más nerd del grupo, porque era más nerd que yo, y tiró su stats y le salió como un 5, así, bajísimo, bajísimo, y le dije, no, podéis rolear, no, y él dijo, no, se lo voy a poner en no sé qué mi personaje para que, y yo dije como, esto, ¿cuándo hacía para rolear? Sí, es que de verdad, sí. Sí, y era primera vez que jugaba, primera vez. Le da realismo que tu personaje tenga fallas y te permite tener un arco de personaje, un arco de héroe. Porque hay que recordar eso, en D&D estamos buscando principalmente ser héroes. Sí. O al menos eso es lo que pensamos nosotros. Porque también pueden elegir ser villanos, pero seamos justos, si es un juego que se llama Calabozos y Dragones, que consta de entrar a calabozos y matar dragones, por supuesto que principalmente van a ser héroes. A menos que sea el dragón. Al menos que sea el dragón. En ese caso estás jugando Dungeon Keeper. Ah, bueno, sí. O Boss Monster. Sí. Bueno, ¿cómo creamos el personaje? Bueno, voy a tomar la palabra directamente y creo que lo primero es tomar una idea simple. Onda, lo más simple posible, bueno, puede ser más complicado, pero onda, un concepto. Y sobre todo si tu primer personaje idealmente puede ser tú mismo o misma la fuente de inspiración. Sí, bueno, aquí vamos a contar más adelante de esto, pero por ejemplo yo tuve un personaje que quiero mucho, que él tenía un sueño muy parecido al mío, que a mí me gustaría ser decano, y su sueño era ser rector de toda una universidad. Y ese fue como el concepto básico. Sí. Después, ¿tú qué otro consejo tienes para el principio? Bueno, para el principio, me parece muy bueno tu consejo de partir con algo simple. Yo lo complementaría con inspirarte en la realidad. Que es algo que dijiste tú, por ejemplo, con el sueño de Camus de ser decano. ¿Ya? Por ejemplo, yo he tenido muchos trabajos dentro del rubro de la gastronomía porque soy gastrónoma. Y en el mundo de la noche, que es donde estoy ahora, veo mucha gente muy interesante con muchos trabajos distintos. Entonces, de repente me gusta explorar esa idea en los juegos de rol. Como boxeadores, de repente, el día que conocí un boxeador es como que interesante la vida de esta persona, como voy a ser un personaje que pelea con sus puños. Y de repente ahí el concepto va mutando hasta tener algo como Alexandria, de la que vamos a hablar más adelante. Sí. No, y bien interesante también tomar de la realidad porque, por ejemplo, agentes, que es el rol que tú creaste, yo siento que ese es como agentes in a nutshell, así como destilado, es tomar un concepto y estirarlo lo más que podáis. Escoger un trabajo y estirarlo lo más que podáis. Como yo tenía un personaje que era el señor Manitas, que a mí me gusta mucho como
hacer manualidades y electrónica y cosas así, y este gallo era eso, pero llevado al extremo. Era el handyman supremo. Sí. Arreglaba y desarmaba todo cuando quería. Increíble. Vamos a hacer un capítulo de agentes. Primero lo vamos a patentar, sí, para que no nos roben la idea. Sí, yo creo que hay que patentarlo y mantener vago nuestra información de gente hasta que la idea esté protegida. Pero sí. Sí, pero se supone que subiendo esto a Spotify y a YouTube ya estamos protegidos como licencia. ¿Sí? Sí. Y Mira, si no tenía idea. Creative Commons y ahí... Sí, yo creo que tenemos que Y hacer hay algo algo. para demandar a todos los robo ideas, así que ya están escuchándome. Eso ahí como Wizard of the Coast. Wizard of the Coast que probablemente nos demandaría si supiera que existe este podcast. Probablemente. Bueno, si fuera Nintendo, weón, ya estaríamos demandados. Sí. Pensaste la idea y ya te están cobrando esos hueones. Sí, pobrecito. Pero mira, al final del día siempre hay que pensar que las denuncias por derecho de autor solo son divertidas cuando las sufre Nintendo. Exactamente. Pero bueno, para ser un buen personaje yo creo que es eso, e inspirarse en la realidad y que sean conceptos simples, al menos al principio. Y como estamos enfocándonos en este capítulo en jugadores primerizos, creo que esa sería la base. Volviendo a la idea de hace unos capítulos atrás de el rol es... o sea, la palabra rol se refiere a un fragmento de nuestra identidad. Quiero hablar de las clases, ya que es muy importante en Calabozos y Dragones, que es una clase. Una clase es un trabajo. No es que tu personaje sea de identidad bárbaro o clérigo. Es un trabajo. Es un trabajo de aventurero, o al menos así lo veo yo. Los aventureros tienen estos trabajos, estos roles que cumplen dentro del juego de rol, ¿ya? Que es su rol como aventurero. Yo en un grupo de aventura cumplo el rol del clérigo. Soy la persona que sabe de dioses, de religión y de un poquito de medicina. O tú en una party cumple el rol del artífice o el mago, porque tienes muchos conocimientos sobre física, sobre academia, entonces eres muy culto en ese sentido. Esos vendrían a ser las clases que creo que es la piedra angular de elegir un personaje. En el fondo, tu concepto inicial tiene que lograr vincularse bien con la clase que vas a llevar a la mesa. Y hay que entender que la clase es un rol, o sea, un fragmento de la identidad de tu personaje. No es todo tu personaje, pero para allá va ahí bien cargado. Sí, me parece. Sí, bueno, y en la lista de clases, si uno la ordena por lo menos alfabéticamente, la primera es una bastante especial que es Artificer, como tú lo nombraste, o Artificiero. Y es muy especial porque no está en el manual base, así que los que están revisando el manual ahora, suéltenlo. Porque viene de R-Bone, Rising from the Last War. Y este es un personaje que, por lo menos esto en quinta edición, por supuesto, es un personaje que había estado otras veces y cumple un rol, es súper versátil en general, pero en general es más de soporte, siento yo, más de soporte y utilidad, y puede enfocarse tanto en combate como en magia. Y quizás la mayor gracia es ser flexible, no he tenido mucha experiencia con los Artificers, pero claro, si eres una persona creativa es una súper buena idea ser Artificer, sobre todo si te gusta las maquinarias, cosas así, siento. Porque podéis hacer armaduras, hacer armas. Sí, bueno, de las subclases vamos a hablar más adelante, pero... Pero básicamente un artificer es eso. Sí, es como la mezcla entre un mago, un guerrero y un ingeniero. Sí, siento que es un ingeniero mágico. Como que... Y resisten por lo menos más que un mago. Así que sí. Y aquí es súper clave, de hecho, en los stats clave está la inteligencia primero que nada, que es para lanzar conjuros, si no me equivoco. Claro, hay que tener en cuenta que las estadísticas principales, se nos olvidó mencionar esto, son fuerza, vendría a ser la estadística que define cuánto peso puedes cargar, cuánto daño puedes hacer con un golpe, y otras tiradas atléticas que uno asocia a músculos y fuerza bruta. Sí, lucha, también no sé si correr, creo que no, pero saltar sí. Correr sí. ¿Sí? Correr sí lo determina, o sea, atléticamente lo determina fuerza. Si vas a correr como una carrera, bueno, hay un stat de velocidad, pero sería fuerza. Destreza vendría a ser motricidad fina. Memoria muscular, qué tan bueno soy esquivando, qué tan bueno soy atacando. Ese tipo de cosas las determina destreza. Siento que es el stat más fácil de entender de todos porque como que es principalmente ofensivo destreza y defensivo también por el armor class. Después, constitución. Bueno, que esa es la capacidad de comerse un tomate envenenado y no morirse. Claro, o de aguantar mucho rato despierto sin cansarse. Sí. Básicamente, o de correr mucho rato también. Pegarse una maratón. Claro, constitución es el vigor, es que tanto aguantas tú como persona. Luego sigue, creo que es inteligencia,
que yo lo asocio a tu capacidad de memorizar. De memorizar y memorizar principalmente. Sí, o sea, claro, memorizar y saber cosas, también hacer muchas veces conexiones lógicas entre ciertos conceptos. Claro. Pero claro, es al final como cuando no necesariamente, claro, si uno separa como entre ser inteligente y ser perspicaz o ser vivo, como decimos acá en Chile, es como ser inteligente, saber muchas cosas. Claro. Pero después está sabiduría, que sabiduría yo creo que es saber cosas. O sea, porque por eso siempre es una conversación muy antigua que he tenido muchas veces sobre la diferencia entre inteligencia y sabiduría, porque sabemos que mecánicamente hay una diferencia, pero lógicamente o conceptualmente sabiduría vendría a ser cosas que sabes y cómo las aplicas, y inteligencia es qué tan rápido aprendes. Sí, pero claro, en verdad, según entiendo en Calabozo y Dragones, la sabiduría es qué tan rápido puedes pensar, Ya. siento yo. Por lo menos esa impresión me da a mí. No sé, quizás me tiene una definición oficial, pero... Tal vez, si la Pero tiene claro, no la hemos leído. Pero si eres una persona así, no sé, que de repente de la nada se le ocurre un plan así creativo para atrapar a los malos, eso yo encuentro que es más sabiduría que inteligencia. Yo igual creo lo mismo. Y por último está carisma, que vendría a ser la estadística social, que es qué tan lengua de plata eres. Sí. Como qué tan rápido hablas, qué tan bien Porque tan guapo eres, caes. porque nunca falta la persona guapa que todo el mundo le cae bien, aunque sea una Claro, persona muy despicable. claro, sí. También qué tan buen sentido de la moda tienes. De repente tal vez no eres tan bonito, pero tienes un desplante y una vestimenta que atrae muy bien a la gente. Sí. Entonces, sí, carisma. Entonces tú decías que Artificer estas principales son Inteligencia. y primero que Constitución, nada, ¿no? Constitución para no morir. Por tus experimentos. Por eso es cierto, es como, O sea- como hice un veneno y me salpicó en la cara. Sí, claro, uno en el juego lo ve más aplicado a pelear, pero en verdad, según yo, es por eso. porque Claro, es como le prendí fuego al balón de gas y explotó. claro, y todavía me queda un tímpano. Quizás después podría ser destreza si uno ya lo estira mucho, porque muchas veces peleé a rango también. Claro, aquí creo que es un buen momento de mencionar que pensar el concepto de tu personaje antes de pensar la clase es súper importante porque ahí entendemos por qué Artificer es una buena clase para un científico, porque tiene estadísticas que le van bien a un científico. Tener inteligencia y tener buena constitución te permite sobrevivir a tus experimentos y tener la capacidad de hacerlos. No lo había pensado tanto. Bueno, la siguiente clase sería Bárbaro. Y este es un ejemplo de una clase que tiende a definir al personaje, pero yo estoy muy en contra de la idea de que las clases definan al personaje. Pero bueno, vamos con Bárbaro. El Bárbaro vendría a ser un guerrero de fuerza bruta. El Bárbaro es como Conan el Bárbaro. De hecho, está directamente inspirado en Conan el Bárbaro, que contrario a la creencia popular, el Bárbaro no es tonto, no es una persona tonta. El bárbaro es salvaje, el bárbaro pelea con fuerza bruta, el bárbaro se quita la armadura, el bárbaro puede esconderse en el lodo y salir con una espada de 2 manos y decapitar a su enemigo. Ese es el bárbaro, un Kraven el cazador, un Arnold Schwarzenegger, un Rambo, eso es un bárbaro. La imagen más estereotípica de un comando, weón. Exactamente, exactamente. Sí, como este comando de la escuela militar que tenía los brazos así, parecían piernas, weón. Sí, y que para nada era tonto. Sí, ¿Cachai? claro. Entonces es importante tener en cuenta que un bárbaro no es tonto, sino que el bárbaro es un trabajo, tampoco es un guerrero tribal ni nada. El bárbaro es un trabajo de aventura, es un rol que uno cumple. Puede ser que yo como bárbaro tal vez haya sido un guardia real, caí, tal vez tuve una baja deshonrosa porque quizás maté a alguien en un arresto y me equivoqué de persona, me fui a beber alcohol y me deprimí. Y tal vez un día escucho que alguien está buscando a alguien que sepa pelear y voy a un trabajo. Y ya no soy un guerrero disciplinado como era antes. Ahora estoy lleno de odio contra la sociedad y contra mí mismo. Así que tal vez estoy buscando morir rápido y voy a ir a pelear sin armadura y sin arma, con puños limpios. Y eso puede ser tu bárbaro. Sí. Sí, al final es como alguien que convierte la ira en su capacidad para pelear muchas veces. Claro, su stat creo que son fuerza y constitución. ¿O son destreza y fuerza? Fuerza y constitución, según yo, porque normalmente es pura fuerza bruta y resistencia. Y resistencia. Como no usa armadura también. El bárbaro debe ser fácilmente, junto con el mago, las clases más famosas de Calabozos y Dragones o más icónicas. Sí. Porque tenemos ejemplos como Conan el bárbaro, Dave el bárbaro. Hay muchos bárbaros en la cultura
pop. Entonces, la imagen del bárbaro, He-Man es un bárbaro, ¿cachai? Como, Hulk también podría ser un bárbaro. claro, Hulk Porque también es un bárbaro. cuando se enoja es cuando saca su potencial supremo. Qué buena idea para un artífice subclase bárbaro, que sea como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Oh, y que sí. tal vez te tome un tónico que te transforma en bárbaro. Sería genial. Oh, hay que anotarlo. Sí, esa otra forma de hacer personajes, de repente inspirarte en ficción y inspirar, no copiar. En el fondo, tomar un concepto que te gustó harto y transformarlo para que sea lo más parecido a ti. Sí. Bueno, después en clase, esto es más icónico, pero como dentro de D&D, que también mucha gente lo usa para definir al personaje cuando no es así, que es el bardo, que muchas veces lo ven como una persona que lo único que intenta es poder estar lo más cercano posible a lo que se le cruza en el camino de forma bastante cuestionable. Pero en verdad un bardo, si uno lo piensa bien, es un tipo de mago. Porque eso vamos a entrar a ver que puede ser un poco confuso. Hay muchos tipos de magos y de dónde viene tu magia y cómo aplicas tu magia es lo que te diferencia. Entonces, un bardo es una clase, primero que nada, es muy versátil porque tiene muchas habilidades diferentes, tiene muchas habilidades sociales y, bueno, puede inspirar al grupo. Eso es algo muy típico, que es la Bardic Inspiration, la inspiración bárdica que tú la das a tus compañeros para que tengan más dados. Pero es gente que, según entiendo, evocan la magia a través de la palabra y de la música. A través del arte, tengo entendido. Como que ellos ocupan el arte para interactuar con la Urdiembre, que es esta red de magia. Ya lo explicaremos en un capítulo más detallado hablando sobre Mistra, la diosa de la magia, o sobre la magia en D&D. Pero básicamente la magia está en todos lados y es como este tejido invisible que la gente que puede hacer magia toca de distintas maneras. Tal cual. Y sí, pues, y los bardos vienen de hecho de tradiciones bárdicas que van como pasando. De universidades bárdicas, de hecho, que es algo súper interesante de los bardos porque los magos vienen de escuelas, pero los bardos van a la universidad. ¿Qué? Pero bueno, o sea, dentro de la universidad hay escuelas, así que. Sí, pero en general es la persona carismática. De hecho, la carisma es su primer stat. Y quizás después la destreza, porque muchas veces pelean a rango, pero de hecho usan la carisma para lanzar hechizos. Su hechizo como más típico es Vicious Mockery, que en español es como una broma dolorosa, no sé. Sí, vicioso es como... Es que creo que vicious, la traducción es directamente vicioso, que es como algo como malo o malintencionado. Vicious Mockery es como una broma malintencionada. ¿Cachai? Como, jaja, tu mamá es hueona. Oh, Como este video de un profe un profe estadounidense al que le tiran un papel y él se da vuelta y dice, whoever threw that paper, your mama is a hoe. horroroso. Me encanta. Mira, acá por lo menos en alguna aparece como burla cruel o burla de ¿Viste? Ese como malintencionado, cruel. Como... Oh, sí, es terrible. Pero normalmente el personaje muchas veces es la cara de la parte, cuando existe. Y son personajes muy interesantes, muy divertidos, muchas veces llevan a momentos súper chistosos. Y muchas veces por algo que no sé de dónde vendrá eso, pero se ven como la persona que vive como la vida de la superestrella y anda por ahí con todo el mundo. Sí, yo creo que en eso hay definitivamente Critical Role, que son un podcast muy famoso estadounidense de rol, influyeron con un personaje que es Scanlan, porque yo diría que antes el bardo, nosotros nos imaginamos al bardo como un bufón. En nuestro tiempo el bardo era un bufón. Pero no, porque yo también leía en esa época cuando todo el contenido estaba en inglés, que muchas veces también se veía así. ¿Sí? Ah, yo tenía la idea de que fue Critical Role el que lo Puede impulsó. ser que esté recordando mal también, sí. Es que yo recuerdo que cuando nosotros jugábamos, nuestros bardos siempre eran bufones. De hecho, Oli, que jugaba con nosotros, él era un bufón. Malaver el malabarista era un bufón. Mal haber buena vista. Un grande, sí. ¿Cachai? Pero entonces, básicamente es un entretenedor el bardo. Sí, es un poco como bueno, depende de cómo uno juegue el personaje, pero un poco como el alma del hip hop, que es el poder de la palabra de hacer la diferencia. Claro, y también siento que el bardo es el personaje o la clase, el trabajo que trae esta idea del viajero o del aventurero mucho más a una forma.
Es el más aventurero de los aventureros, por así decirlo. Porque yo me imagino al menos al bardo, y creo que una vez conversé esto contigo, que el bardo va viajando de pueblo en pueblo sin nada en sus bolsillos y va básicamente pagando por los servicios que le ofrecen con historias. Entonces, cuando llega un bardo a tu pueblo, no le cobráis la comida, pero sí escucháis las historias que te viene a contar. En el fondo también es como el noticiero, ¿cachai? Yo creo que la gente se entera de lo que pasa en los reinos con bardos que pasan y contando una canción de cómo derrocaron al rey la semana pasada. Y ahora entonces como, oh, mierda, ahora resulta que el príncipe oscuro es el rey, concha tu madre, me voy a ir a Fluvión. Adiós. Adiós. Es que vamos a intentar escapar de Fluvión. Bueno, la siguiente clase es el clérigo. Sí, el clérigo es fácil de mis clases favoritas. Como mis clases favoritas yo creo que son mago y clérigo. Clérigo es maravilloso, pero es maravilloso en el contexto de D&D. La verdad que si lo sacas del contexto de D&D no es un muy buen concepto. El clérigo es una persona de religión. Sí o sí. No puede haber un clérigo que no sea de religión. Sí o sí los clérigos se involucran en la creencia, la fe. Y Calabozos y Dragones se caracteriza por tener el panteón politeísta más absurdamente grande y específico de la historia. Y cada persona que juega inventa sus propios dioses también. Casi nadie ocupa los originales. Pero los dioses son muy importantes para Calabozos y Dragones. El máster también es básicamente los dioses del juego. Entonces tener un clérigo siempre es muy bueno si quieres ser alguien que quiere cooperar. Si como jugador quieres cooperar con el Dungeon Master, sé el clérigo. Sé el clérigo, habla con tu Dungeon Master y dile, oye, ¿qué dioses tienes planeados que sean importantes? Ocúpame a mí para transmitir información que de repente no sepas cómo hacer llegar de forma natural. Entonces el clérigo de repente es la persona que tiene visiones y dice, Chantea quiere que vayamos al norte a evitar un incendio. Y en ese sentido el clérigo es genial. Aparte de que siempre, y lo han sido y nunca lo van a dejar de ser, debe ser la clase más rota que los paladines. Los clérigos, es muy difícil bajar a un clérigo porque el clérigo, aparte de ser la persona religiosa, es el médico. Sí. Es el médico, porque muchas veces en las sociedades medievales el clero era quien hacía las medicinas del pueblo. De hecho, como dato curioso, el clero en ejemplos como la ginebra y el vodka son quienes hacen esos destilados como medicina para el pueblo y después la nobleza se lo roba y después lleva a grandes revoluciones como por ejemplo la caída de los zares. Increíble. Todo porque un monje quería hacerle algo para la guata al granjero. Me parece. Corresponde. A mí me gustan mucho los clérigos. La imagen del clérigo popular es alguien con una túnica, con un escudo de madera, un símbolo sagrado en una mano y una Morningstar, una estrella de la mañana, en la otra mano. Es una imagen muy potente, me gusta mucho la idea del clérigo, lo hemos visto harto en la ficción también, sí. Como por ejemplo este monje que anda con Robin Hood, este fraile peladito que anda con Robin Hood. En Dark Souls, que por ejemplo yo creo que ya podemos considerarlo cultura pop, o al menos cultura gamer, hay muchas imágenes de clérigos y son bastante importantes. La conexión con la religión en un mundo tan politeísta como D&D te permite contar la historia de formas muy distintas y a ti como clérigo te permite, yo siento, inmiscuirte en la historia, ser parte de la historia. Me parece, sí. Bueno, pero también hay clérigos que no son de sotana ahí, como el típico monje que uno se imagina así, o cura. Porque, no, por ejemplo. Sí, pueden también tener armadura o cosas así. Sí, también los tribales chamanes, aunque eso quizás se conecte un poco más con la siguiente clase. Claro. Que vendría siendo el druida. Que el druida es una clase bastante extraña. Es muy versátil, pero podríamos decir que es como el clérigo de la naturaleza. Es como del bardo viene su poder de la música, la palabra y el arte. El clérigo interactúa con la magia gracias a su conexión divina. El druida es su conexión con la naturaleza. Claro, la Pachamama. Es como un druida sin fe, porque el druida no cree en la naturaleza, el druida protege la naturaleza. Él no necesita creer ni tener fe, para él es un hecho que la naturaleza es mágica. Sí. Oye, creo que no nombramos los stats de clérigo. No lo nombramos. El clérigo creo que es fuerza y sabiduría. Sí, sabiduría primero, porque para lanzar los hechizos. Claro, ese y fuerza o constitución, depende de si queréis pegar o que te peguen. Claro. Sí. Bueno, y el druida, claro, es como sus poderes están vinculados a la naturaleza directamente y tienen conexión con los animales y
Son personajes muy especiales porque normalmente son súper neutrales, como que lo que más le importa es el balance dentro de la naturaleza, que es como, por ejemplo, que el ser humano no avance tanto, o las especies de D&D, al mismo tiempo que la naturaleza no le cobre demasiado terreno a la especie. Claro. Yo he visto varios ejemplos de druidas que son como terroristas medioambientales, que por ejemplo si algún reino avanza mucho y se vuelve demasiado tecnológico, de repente puede ser que un círculo de druidas, que son estas pequeñas sociedades de druidas que viven en el bosque, se armen y vayan a, no sé, esparzan una plaga, por ejemplo. ¿Cachai? Como para acabar para bajar la población de ese país en particular que está acabando con la naturaleza. Ataques de Anthrax. Exactamente. Sí, no, sí. Bueno, de hecho por canon los druidas son súper extraños. No es como normal y también no es normal ver un druida en una partida. Según yo, muchos eligen otras razas más... O sea, otras clases, perdón. Claro, o sea, yo creo que el único druida que he visto y con el que he jugado ha sido mi propia pareja. Tui juega clase exclusivamente de druida. Le encantan los druidas, le encanta que se puedan transformar en animales, siempre elige conejos y cosas así, como que... Tal vez depende mucho de los jugadores con los que uno ve. Yo siento que Tui, mi pareja, es un jugador con el que tal vez no hubiésemos jugado si no tuviesen una relación conmigo. Entonces... Sí. Bueno, de hecho, mi pareja, la Claudia, también quiere jugar... ¿Druida? Está entre sus opciones. Y tendría mucho sentido con el personaje, que ahí vamos a hablar de la partida otro día. Claro. Pero sí, tiene mucho sentido. Bueno, y los stats son sabiduría también. Si lo piensan, es como un clérigo de la naturaleza, entonces sabiduría. Y normalmente tienen que usar más defensa que fuerza. Y porque deben comer mucha comida sin pasteurizar, como muchas bayas, o sea, deben haber envenenado muchas veces los druidas en el bosque. Entre constitución y destreza ahí. Y deben pegarse sus viajecitos en hongos también rituales. Es que cuando estoy comiendo las cosas del bosque, quizás que te encontráis, pues sí. Sí. Bueno, siguiente clase. Antes de pasar a Fighter, que es la siguiente clase, quiero mencionar que un druida no necesariamente tiene que ser verde, que siento que es lo que siempre nos imaginamos. El druida de la naturaleza. Puedes tener un druida de la tundra helada, un druida del desierto, como para que sepan que el concepto no se vayan a hojas verdes. El concepto de druida es básicamente alguien un protector de la naturaleza. Puede ser cualquier bioma. Estos chamanes vikingos que como que como enajenaban a los berserkers, por lo menos en la cultura popular, porque en realidad no era así, pero claro. Esa imagen es como de la tundra normalmente. Claro, precisamente. De hecho, en una partida que jugamos con Tui, hay dos NPCs que hice yo, que son Karim y Dorim, unos hermanos con un bárbaro, que su arma es literalmente un pilar. El loco anda trayendo un pilar de madera. Y ese es Karim. Y Dorim, que es el hermano menor, es un druida que se transforma en un oso. ¿Ya? Y también es como muy cómodo de darle al hermano... Él le da a su hermano hongos para que entre en el estado de berserker, porque no lo mencionamos en los bárbaros, ahora que lo recuerdo. La característica principal de un bárbaro es la ira. El bárbaro puede estar tan enojado que ocupa una habilidad que es ira y recibe menos daño, es más fuerte, le cuesta más morir. Y bueno, Fighter. Hablando de bárbaros. Hablando de bárbaros, hablemos de otro tipo de luchador. Hoy día estaba viendo Gladiador y Fighter, para mí Fighter es un gladiador. ¿Cachai? El Fighter es el luchador, según la traducción del nombre. Es alguien que conoce muchos estilos de artes de la guerra, no necesariamente artes, o sea, artes marciales engloba a todo esto, pero no es como el monk que vamos a ver más adelante. El fighter ocupa armas, artes de la guerra. El fighter probablemente es un soldado como Máximo Meridio, ¿ya? O un gladiador como Máximo Meridio. Es experto en maniobras de batalla. El fighter, por ejemplo, sabe que si está peleando con un oponente más grande que él, se va a lanzar a cortarle las piernas probablemente, o quizás va a ocupar su posición ventajosa por debajo del enemigo para levantar su escudo y pinchar hacia arriba. El fighter es el Capitán América del juego, es el comando también del juego, el Boina Negra, es experto peleando, sabe hacer muy buenas tácticas, puede ser un soldado, puede ser un mercenario. Generalmente va a tener un trasfondo con entrenamiento, porque para ser un fighter implica el entrenamiento. Aunque también un fighter de nivel 1 puede ser fácilmente un granjero que decidió tomar
una trincha y una puerta de madera para ir a defender su casa de unos goblins que lo están asediando. Es la persona más normal de la party, el fighter. No sabe de magia, ni sabe de nada raro, no sabe de religión, no tiene... El fighter es eso, es el tipo que es el héroe, el caballero, con el corazón más puro, que quiere ir y quiere hacer el bien. No tiene ningún llamado divino, no es un paladín, que el paladín es como un guerrero divino, no es un mago, es el fighter. El luchador. Está dentro de mis clases favoritas definitivamente. No me gusta que constantemente las ediciones lo siguen tirando para abajo y siento que muchas veces si no lo arreglan con una subclase que tenga magia, el fighter no es interesante. Que, según yo, lo tiran para abajo porque los jugadores antiguos tendemos a irnos a lo simple y decir que mi personaje es un humano, Sí. bueno, fighter y chao, fue la cuestión y listo, porque en verdad el fighter, la gran gracia que yo le veo es que es como un telón en blanco. Así como si vaya a pintar una pintura, tenéis al fighter y podéis personalizarlo como tú queráis, de a poco, ir pintando ahí el cuadro que tú quieres. Claro. Puedo ocupar múltiples armas. Sí, es algo que no se habla mucho, que los fighters también pueden ser de rango. Normalmente son cuerpo a cuerpo, pero fácilmente puede ser especialista en arco, ballesta o... Como Boromir. ¿Sí? Boromir tenía un arco y era un muy buen arquero. Tal cual. ¿Sí? O también, bueno, que esa es también vamos a hablar de ahí, que es homebrew, creado caseramente. Está el gunslinger, el pistolero. O el Arcane Archer, que es el arquero arcano, que, bueno, ese es un ejemplo de una clase como media tocada con magia, pero me gusta más el Gunslinger. El Gunslinger siento que es como el fighter moderno. Sí. El fighter de la era de la pólvora. Como por ejemplo Gala de Stonebringer, que yo creo que hay que mencionarlo más adelante. Sí. Bueno, hablamos de él en el primer capítulo del podcast. Primer capítulo. Sí. Sí. Y bueno, justamente por su conexión con las armas, fuerza y destreza, son los stats principales. Claro. En el fondo, alguien enfocado en el combate. Por eso yo encuentro que, hablando de dónde sacar inspiraciones, si alguien quiere hacerse un fighter, vea a Gladiador. Vea a Gladiador y sean Máximo Meridio, comandante de las legiones del Félix. Que sean las legiones Félix, las legiones de Máximo. Ahora que va a salir Gladiador 2, espero que sea tan buena como la primera, porque esa película tiene un lugar muy especial en mi corazón. Si no, haremos una funa pública en el podcast. Sí, totalmente. No, es terrible. Bueno, siguiendo con las clases, aquí viene lo polémico, lo terrible. Un concepto hermoso, muy mal llevado a cabo, que es el monk. Que es el monje, si se imaginan monje Shaolin, eso es el monk. Es un experto en artes marciales, que es súper rápido, muy ágil, y de hecho pueden pegar no sé cuántos golpes por turno, porque tienen entre habilidades y ataque extra. En nivel 1 creo que pueden golpear 3 veces. Sí. Sí, el problema es que los ataques sin armas en D&D son muy malos. Sí. Claro, o sea, yo he hecho un par de mejoras al monje en Homebrew, pero de verdad que es de esas clases que está tan mal hecha, al menos en quinta edición, porque todavía no pasamos a sexta nosotros dos, que necesitas arreglarla por tu cuenta. Bueno, por si acaso, sexta es 1D&D y parece que ahí están súper bien arreglados, pero onda, un montón de gente ha inventado parches y cosas así para hacer que el monk pueda vivir a la gloria que promete su nombre y su concepto, porque los que practicamos artes marciales sabemos lo mucho que nos gusta y lo bacán que sería, siendo los héroes de una aventura, poder aplicar esas cosas, pero... O sea, un karateka de Okinawa, como con todo todo este entrenamiento de dolor que tienen y de postura perfecta, sería tan entretenido verlo bien representado con una mecánica de juego como partiendo un árbol de un golpe, pero acá veis que un golpe hace un D4. Entonces como una daga, como... no hacen nada al final. Pero sí. Bueno, como son tan rápidos, su habilidad es la destreza, porque es coordinación al final ojo-mano. Y después la sabiduría, porque las habilidades que tienen mágicas se lanzan con sabiduría al final. Claro. Y por supuesto, como te van a sacar la cresta, constitución para suplirlo. Una vez vi un video de un youtuber de D&D, Antonio de Mico, sobre Monk, que me gustó mucho porque hablaba de que no tenéis que quedarte solo con el concepto como de un monje chabolín, sino que podéis deidificarlo, ¿cachai? Y, por ejemplo, Kung Fu Panda, que es una película genial, podía hacerte un Tabaxi Monk, ¿cachai? Que pelee con el estilo de la garra del tigre. Vean películas de Kung Fu. De verdad que D&D es
saca inspiración de tantos lados que Yo siento que si John Wick peleara a mano nomás, sería un monk. todo el rato, un Sí. monk muy brutal, así, muy asesino. Sí. Pero sí, pues, una opinión impopular tal vez, bueno, realmente no sé si va a ser popular o impopular al futuro porque One D&D lleva muy poco. A mí en particular no me gusta mucho lo que están haciendo con One D&D porque siento que están intentando homogenizar tanto el juego que ya no es entretenido. Siento que las fallas que tiene son un poco del carácter que tiene D&D y creo que en quinta edición es, pues, al menos para mí hasta ahora, es la edición perfecta. Sí. O sea, bueno, aquí un poco de historia. Cuando salió quinta, como lo anunciaron solamente como D&D, porque si ustedes ven los manuales, no sé si sigue diciendo, pero en un inicio solo decía Dungeons and Dragons, en ninguna parte parecía que era de quinta. Vamos a comprobarlo, creo que no lo dice. A ver, Y nosotros veníamos de una versión... no lo dice. No dice. Sí, que nosotros veníamos que estuvo... Bueno, hablaremos de esto más adelante, pero veníamos de cuarta, que en cuarta se intentaron hacer cosas muy interesantes y lo hicieron pésimamente, porque intentaron darle un giro más de juegos de rol de computador, y incluyeron cosas muy interesantes en los fighters y cosas así como habilidades y ataques así como en los juegos, pero todo estaba tan orientado a parecer un juego de computador y a usar miniaturas y cosas así que en verdad falló estrepitosamente. Aquí igual estoy hablando sin saber directamente porque nunca lo jugué. La mayoría de los jugadores siempre decimos que está a 3.5 y quinta, entre medio no hay nada. Sí, y, es que... y viniendo de eso, anuncian esta nueva versión que dicen que era solo de D&D. Y la primera versión era puro atacar, hack and slash, lo que dicen. Atacar y sacar las cosas del calabozo. Entonces pensaban que era un relanzamiento. Y fue terrible. Y al final salió y todos allá la semana estaban rayadísimos con eso y vi hasta la gloria que está hoy en día. Ahora, no sin dejar eso en vano, en verdad One D&D por lo que hemos visto está muy mal implementado, siento yo. Claro, igual no he leído el manual de Dungeon Master porque evidentemente no lo tengo en físico, pero las reviews que he visto es que ese sí está bueno. Ese sí está más útil que el de quinta edición porque ese manual es un poquito tablas de lanzamiento nomás. Terrible eso. Sí, pero bueno, la siguiente clase es el paladín. Hablamos antes del guerrero normal, bueno, ahora tenemos el guerrero santo. El paladín es tal cual eso, es un guerrero, es un poco distinto al clérigo porque si bien es sagrado el paladín no es necesariamente religioso, pero sí tiene fe en un juramento. El paladín no necesariamente cree en un dios, aunque pueda hacerlo, pueden ser paladines de que sigan una iglesia en particular, pero el paladín tiene un juramento. Un juramento en el que prometen proteger algo y esos ideales. Y eso le da poder al paladín. Todas las fuerzas que apoyan esos ideales, todos los dioses que estén alineados con los ideales de ese paladín, le van a estar dando todos en consecuencia ese poder. Entonces no es alguien que sigue una religión, no es alguien que tiene ritos. El paladín no necesariamente tiene ritos, sino que él cree que todo el mal tiene que ser exterminado. Todas las deidades buenas de D&D van a estar en pos de ese paladín. Así funcionan los paladín, son extremadamente poderosos, son de las clases, junto con el clérigo, las clases sagradas son muy rotas en Calabozos y Dragones. Ocupan armaduras grandes y tienen una habilidad característica que es castigo, o smite, como muchos lo conocerán si leen los mismos manuales que nosotros. Pero en español es castigo y es la habilidad de canalizar todo el poder divino para castigar de un golpe a un objetivo. Y básicamente son eso los paladines, mucho daño de golpe. Como concepto, estos sí que son Capitán América. Yo creo que Capitán América es el paladín de Estados Unidos. Sí. Y ya los paladines son básicamente eso. Hacen cruzadas. El meme de las cruzadas de hoy en día son básicamente paladines, puros paladines. Y yo la verdad nunca he jugado uno. No me llaman la atención, la verdad, porque el paladín entra dentro de una categoría de los juegos cooperativos que son los tanques. Y a mí no me gustan los tanques, que son las esponjas de daño que no hacen más que recibir mucho daño. Sí. Sí, el paladín es un personaje bien interesante. Si han jugado WoW, el World of Warcraft, el paladín está bastante bien representado. De hecho, yo creo que viene directamente de ahí, sí. Sí, sí. Y
Porque, bueno, inicialmente el paladín solo podía ser bueno. Cuando nosotros jugábamos segunda, solo podía ser bueno y tenemos una historia muy buena que vamos a contar. Gracias, Oli. El paladín de 5 minutos. 5 minutos, güey, de verdad. Pero ahora, claro, también pueden ser paladines malos o paladines... Hay clases que ha generado la gente que es como el paladín del pan con ajo, del pan de ajo. Sí. Pero, claro, onda... Hay paladines que, no sé, que han jurado como proteger a la gente de su pueblo. Y ese es su juramento y viven en base a eso. Y, Hay paladines que han jurado proteger la belleza y simplemente van a luchar por mantener algo que ellos consideran que es bello. Como los historiadores. sí, ahí los que juegan Vampiro Man. Sí, sí, la verdad es que yo una vez tuve a Erevan el Implacable, que era... Que era muy implacable. que era muy implacable, murió al final. Pero bueno. Pero claro, él había jurado destruir el frío. Porque él vivía en una parte muy fría y como que toda su familia y sus amigos se murieron congelados. Entonces él como que juró como que nunca más nadie iba a tener frío. Que es un juramento muy bonito para un paladín, siento yo. Como, sí. Me imagino como una familia que está muriéndose de frío por una tormenta y que de repente se abra su puerta de golpe y un niño vea una figura gigante en la armadura y piensa como, cagamos, nos vino a buscar como la muerte. Y entre este paladín a tirar leña en la chimenea y la prenda con un hechizo. Sí, es como... Normalmente es como, claro, esta figura así... Muy heroica el paladín. Aunque incluso los paladines malos como que logran ser heroicos porque es como este estereotipo de héroe. Porque incluso el paladín malo no es malo, sino que es un antihéroe. Como el paladín de la venganza es Batman. Sí, el paladín de la venganza. Y también, bueno, los Oathbreaker, el rompejuramento. Claro, un paladín que faltó su palabra. Sí. Que es muy fuerte en historia. Yo nunca he visto un Oathbreaker bien hecho. Sí, es que el concepto es como el Monkey. El concepto no... Las mecánicas del juego no alcanzan el concepto, esa es la wea. Sí, pero bueno, ya tendrá su clase, o sea, su capítulo, el paladín. Después, el Ranger o Explorador, otra clase muy polémica, que también el concepto es súper bueno. Es genial, yo creo que es el concepto más de idea de todos. Legolas, los que han visto El Señor de los Anillos. Aragorn. Sí, de hecho Legolas no, de hecho Legolas es más fighter. Sí, Legolas es más fighter, pero sí. Aragorn toca el suelo y dice, acá Pippin se tiró un pedo. Sí, claro, por eso el explorador, así como que puede ver las cosas y es experto en desenvolverse en la naturaleza. Claro. Normalmente se le pinta con un arco, de hecho muchas veces se le da la destreza como stat inicial, pero en verdad también pueden pelear a mano. Y una de las gracias que tiene es que pueden tener companions, un compañero animal, que, claro, muchas de las cosas también las pueden suplir clases de otra forma y por eso no, como que siento que el Ranger no vive a lo que debería ser. Claro, siento que también es muy individual el Ranger, es como un poco como el bardo, puede hacer muchas cosas. Yo siempre a los exploradores me lo imagino como el sheriff de un pueblo. Como la persona, como el cazador del pueblo que también defiende el pueblo y que de hecho como que nunca duerme, o sea, duerme durante el día y durante la noche está como sentado en un árbol viendo que esté todo bien en el pueblo y se fija si vienen luces. Como que eso me lo imagino, como muy solitario el explorador. Como Robin Hood, así. Claro, ¿cachai? Como que la única forma en la que me imagino un explorador con más gente es como si se está liando para algo muy D&D, como ir a matar un dragón, como un explorador que dice, ya, yo los guío porque ustedes no conocen estas tierras, pero me lo imagino muy solitario el explorador, como alguien muy incomprendido, está con su perro, su gato, su oso. Y quizás por eso no funciona tan bien en una party al final, quizás una party de 2 o de 1. Claro, para crónicas de 1 o de 2 está muy bien porque después lo complementáis con otra cosa, complementáis al Ranger, lo complementáis con un clérigo o con un sorcerer. Sí, no sé si han leído El pistolero de Stephen King. Todo el rato. Sí. Por ahí va la cosa. Sí, este gallo que va solo y que tiene, no sé, cuando tenía el niño que lo acompañaba por ahí, pero el niño como que estaba ahí, que era su compañero nomás, pero él tenía su propia misión y iba a sus propias cosas. Esa saga sí o sí una partida de Stephen King. Definitivamente. Todo el rato, todo el rato. Es un libro, si alguien quiere leer Stephen King, sin leer Stephen King, tiene que leer El pistolero porque es maravillosa, es un rite of passage, como dicen. Sí, es el libro menos de Stephen King de todos y él lo considera su magnum opus. Sí, porque ni siquiera es de terror, siento yo. Sí. No, es que eso es aventura, pero es como aventura oscura. Sí, es muy difícil de describirse.
Sí, además que tiene todo este tema del viaje entre dimensiones, entonces como que nunca hay un concepto claro, como que lo único claro es el pistolero y The Crimson King. Sí. De hecho, creo que la serie de libros se llama la serie de la Torre Oscura, ¿no? Sí, de la Torre Oscura. Sí, y el primero es el pistolero. Sí, porque él va ahí a buscar la Torre Oscura. Claro. Todo el tema. Y lo persigue este otro gallo que era... Oye, no me acuerdo cómo se llama. Pero era como su archienemigo. Sí. También, siento que también es como una especie de rogue, pero no sé si... Sí, ¿no? Sí. O sea, perdón, de Ranger. Sí. Es un muy buen libro. Sí. Deberían leerlo. Así, no pesquen nuestras comparaciones con D&D, leanlo. Sí, solo leanlo, es una No vean recomendación. la serie. No, de verdad, esto no es por grave, pero la serie tiene muy poco que ver con el libro y es una lástima. Porque ¿Hay una serie? Sí, de Netflix. Yo creo que... ¿En serio? Sí, y el concepto estaba regalado. Era llegar y tomar la plata, pero... Sí. Súper mal. Pucha, qué mala onda. Es una lástima. Más que rabia, da pena a ese nivel. Pero la verdad que yo encuentro los exploradores muy versátiles. Creo que con esta edición algo que le han celebrado es que el explorador al fin es bueno. ¿Sí? Creo. Ya no vale solo en Hunter's Mask. Sí, creo que creo que sí sigue siendo solo Hunter's Mark, pero ahora es mejor. Como que- Está mejor aplicado. sí. La siguiente clase es el rogue, el pícaro, la sabandija, el criminal. El rogue es todo eso y más. El rogue no lo definiría derechamente como un criminal, pero sí va muy asociado a la clase. El rogue vendría a ser el cobarde, lo llamaría. Siento que es la característica que define más al rogue. A pesar de que ahora tenemos como rogues tal vez un poco más valerosos, pero Bilbo Bolsón es un rogue. Sí. Los hobbits son rogues por excelencia. El pícaro viene a ser quien se oculta, el mentiroso, el ladrón de la party. Una de sus habilidades es apuñalar por la espalda. Y es principal en la clase apuñalar por la espalda. Es muy interesante el rogue. Yo siento que para un jugador nuevo que quiere explorar a un personaje con muchas fallas, el pícaro es la elección. Porque, por ejemplo, Bilbo era un personaje con muchas fallas. Bilbo era un cobarde que... Yo estoy hablando de la película El Hobbit. Lamentablemente no me leí los libros, no me maten. Pero al menos Bilbo en las películas era un cobarde que se une un poco a esta aventura porque se siente presionado y termina volviéndose un héroe. Un héroe genuino. Termina enfrentándose a Smaug. Termina luchando por mantener la cordura de Thorin. Y... todo eso lo permite la trope del rogue. Este personaje con fallas, que tiene muchos miedos, que abandonaría su party, pero que siempre logra volver y ayudarlo en el último minuto apuñalando al villano o robando algo por ahí. Y que alguien muy astuto, según yo. Muy astuto, con muchas habilidades, muy versátil. Sí. Abre puertas, desactiva trampas. Sí, a mí muchas veces el rogue me da la impresión de que es una persona que muchas veces se desenvuelve en el mundo criminal, pero no porque quiera estar en el mundo criminal, sino que porque su situación lo obliga a estar ahí. Algo por ahí siento que va. Hay un anime inspirado en Calabozos y Dragones que se llama Dungeon Mechi, que es de una parte que está intentando dominar un calabozo muy complicado y como generalmente tienen que gastar plata en equipamiento, comen en el calabozo los monstruos del calabozo. Y uno de los miembros de la party es de hecho un ranger, que es el cocinero de la party. Y de hecho encuentro que es un muy buen concepto que un ranger un cocinero porque él sabe mucho de la naturaleza porque quiere aprender cómo cocinarlos, ¿cachai? Entonces sabe, por ejemplo, cómo sabe mejor, o sea, cómo ocupar un golem para plantar. El loco tiene unos golems donde les coloca, les tira semilla a los golems y después los mata, recoge todo y los vuelve a revivir con semillas nuevas y los deja ahí. Entonces los golems defienden las plantaciones. Y ahí hay un rogue que se llama Chilchuk, que es un hobbit rogue, y él no es un criminal, ¿ya? Pero sí es muy cobarde, y él no pelea. Él es el que les desactiva las trampas y es súper pesado porque es viejo, se ve joven porque es un hobbit, pero tiene como 50 años y está divorciado y como que sus hijos no hablan con él, entonces siempre está enojado y pateando la perra, y es muy entretenido, como para que tengan inspiración de rogues. Yo hace rato que lo quiero ver, pero en verdad no tenía el tiempo. La serie parece que es maravillosa. Es muy entretenida y muy linda. De hecho, si quieren una idea como de qué es un rogue, es como hijo de ladrón del libro.
Porque en el libro también el gallo es como un joven chileno que como que se ve obligado por una vida hostil, o sea, un mundo hostil en verdad, a que desenvolverse en cosas de extrema pobreza y una vida marginal. Y es alguien que usa la astucia e ingenio para desenvolverse en su vida diaria y al final como esa forma de necesitar ver como la salida siempre o ver diferentes cosas en la vida es como al final la forma que tienen que sobrevivir y es como se aplican en el juego al final. Y por eso siempre están como o desarmando o haciendo trampa. Al final el rogue es como alguien inteligente, pero que es inteligente porque tiene que serlo, alguien astuto porque tiene que sobrevivir. Es un superviviente. Creo que esa es una buena definición para el rogue. Sí. Muy buen punto. Y claro, por supuesto, por esta habilidad de tener que ser rápido y todo, o tener que ser una persona también muy pilla, los stats principales son destreza siempre primero, y luego inteligencia o carisma, dependiendo de cómo quieras hacer a tu personaje. Luego de eso vendría el Sorcerer, que si no me equivoco la traducción en español es hechicero, porque aquí vienen los magos que en verdad traducirlo es súper difícil porque como que todos significan un poco lo mismo, pero son muy distintos. es que claro, es que en la forma por lo menos española que ha sobrevivido hasta nuestros días, hechicero, brujo y mago se diferencian en cosas muy sutiles. Sí. Sí, pero bueno, el Sorcerer es alguien que tuvo la suerte de que alguien en su línea familiar se cruzó con un ser superpoderoso, dios, deidad o algo así, y dentro de sus genes o su cuerpo viene la capacidad de interactuar con la magia. Y tiene una selección bastante igual limitada de conjuros, pero son todos superpoderosos. Anda, como que hacen mucho daño mágico. Aquí... uy, ¿qué pasa, Peter? ¿Qué pasa? Antics. El Peter haciendo sus antics ahí. Y de hecho usan la carisma como estadística para lanzar los conjuros, lo que es bastante interesante. También normalmente usan constitución, pero todos necesitan constitución al final. Yo la otra vez estaba pensando en eso y la idea que tengo de que ocupan constitución y carisma es porque ellos en el fondo como que le hablan a la magia, tienen una conexión intrínseca con la magia por cualquier motivo, ya sea sufriste algún accidente mágico, tal vez de repente durante una tormenta te cayó un rayo, ¿cachai? Y ese rayo te imbuyó de magia y de repente eres un sorcerer de la tormenta, ¿cachai? Y me imagino que la constitución es como para poder resistir todo este poder crudo que tienen dentro. ¿Cachai? Porque no son entrenados, no tienen el entrenamiento de un wizard. Ellos necesitan la constitución para poder resistir esta magia que intenta escapárseles. Entonces, por eso yo me imagino que tienen constitución los sorcerers. Tiene sentido. Para poder sobrevivir al poder. Claro. Bueno, después el otro tipo de mago sería... El warlock o brujo. Aunque yo creo que acá es donde está el cambio. Yo encuentro que la traducción debiese ser la traducción de sorcerer debiese ser brujo, ¿ya? Mientras que la traducción de brujo debiese ser hechicero. Al menos eso creo yo. Pero el brujo en Calabozos y Dragones o el warlock es alguien que obtiene su magia por un pacto. Es literalmente un contrato. Como yo, Moira, reina de los vientos oscuros, que soy una archfey súper antigua, te entrego a ti, Diego, un contrato que si firmas con tu sangre te voy a otorgar una fracción de mi poder a cambio de que en la muerte me sirvas. Así son los Warlock. Son muy entretenidos porque puedes tener esta dinámica con el Dungeon Master de hacer un contrato de verdad y apegarte a las cláusulas del contrato como reglas fuera del juego. Por ejemplo, tal vez tú hiciste un contrato con el diablo y tu contrato dice que no puedes hacer acciones buenas, o por cada acción buena tienes que nivelarlo con algo malo porque si no estás haciendo el trabajo del equipo contrario. Entonces de repente salvaste un pueblo e inmediatamente vas a robarle a una abuelita. Sí. Ojo que hay una cosa en la que se diferencian los sorcerers que tienen los puntos, los sorcery points, como los puntos de hechicería. Claro. Que los pueden usar para hacer metamagia y... O sea, bueno, hay que meterse en verdad, aplicar eso. Claro, yo creo que el capítulo que veamos cada clase vamos a poder desempeñar más eso. Ahora peguémonos los conceptos porque cada clase mecánicamente es un lío. Sí.
Bueno, los Warlocks tienen las invocaciones. Claro, las invocaciones que son como artículos de su contrato, diría yo. Así como mi contrato estipula que puedo hacer esto de tal manera. Todo el cual. Y tienen pocos conjuros, pero lo más conocido es el Eldritch Blast. Que como básicamente disparo arcano. Pistola mágica. Así. Y sirve para todo. Bueno, es como tu primo se casa, el Eldritch Blast. Claro, pero hoy día estaba viendo un video sobre la lore de Control. ¿Cachai Control? ¿No? Es un juego del universo de Alan Wake, en el que, bueno, resumiéndote todo, la protagonista es una psíquica que está buscando a su hermano y llega a un edificio anómalo que se llama la Casa Más Antigua, que es la sede del Buró, el Buró Federal de Control, que buscan controlar las cosas inexplicables del mundo. Y ella entra y se encuentra con un tipo tirado en el suelo muerto con una pistola, toma la pistola y resulta que la pistola es mágica. Y al tomarla hace un contrato con el comité, que son como unos seres astrales que la designan a ella como la nueva directora del Buró Federal de Control. Y es una forma de Warlock, en el fondo, tiene su pistolita mágica y le dicen, ok, ahora trabajas para nosotros, vas a hacer las cosas que nosotros te pedimos. Oh, está bueno el concepto para mago, es como lo que me dijiste el otro día. Sí. Oh, bueno. Y después, ¿cómo no olvidar? Último, pero por eso más importante. Exactamente, la mejor clase. El Wizard, el mago por excelencia, el mago estereotípico, es el Wizard, y que es una persona que, a diferencia del resto, no tuvo suerte de nacer con magia ni cruzarse con un ser místico que le compró su alma, sino que es gente que al final me gusta mucho porque igual siento que me representa, porque es gente que estudia mucho. En buen sentido, una clase como muy académica, porque ellos gastan mucho tiempo de su vida en estar leyendo, estudiando. Pasan estudiando y entrenándose en todo lo que es la magia hasta poder tener tanto conocimiento. Es que al final es como cuando uno aprende algo, como que te viene nomás así a la cabeza cuando alguien te pregunta, no sé, a ti como, oye, Mochi, ¿cómo puedo mezclar un buen trago? Y tú llegáis y respondís nomás. Exactamente. A mí también me gustan los magos porque siento que son la representación del esfuerzo. Como alguien que no es talentoso, yo siento, no sé, yo a ti te considero talentoso, yo no me considero talentosa y con mucho esfuerzo y dedicación he logrado estar donde estoy en mi rubro. Y claro, para mí la gastronomía es como la alquimia, ¿cachai? Es un tipo de magia que implica mucha experimentación, mucho respeto por el mismo trabajo. Y creo que el mago representa eso no solo en el sentido académico, sino que en el sentido del esfuerzo. Siento que es la clase que representa más el esfuerzo duro. Sí. Bueno, yo no siento que tenga tanto talento, quizás sí, mucha intuición para las cosas, pero por lo menos lo que estudio siempre me ha costado harto. Y por eso también me gusta el Wizard, porque yo de verdad me tuve que sacar la cresta para sacar la carrera, y los Wizards hacen lo mismo, estudian años y años y años y años fallando y fallando y fallando hasta que de repente ahí lo tenía en la punta de los dedos. Y los Wizards siguen estudiando, y por eso, por ese entendimiento que tienen de la magia, son los que tienen mayor cantidad de conjuros. Tenéis casi todo disponible para aprender. Es algo muy divertido. Pero claro, al final, bueno, la forma que uno tiene de tirar hechizos en Calabozos y Dragones es que no puedes hacer lo que quieras cuando quieras, normalmente. Pero claro, pues al final es como planear a futuro qué cosas podrían pasar y cuáles hechizos va a usar para eso. Claro, definitivamente. De hecho, por ejemplo, caída de pluma, que es algo para no caer y morir. Yo en Galmor lo tuve todas las partidas y creo que lo usé una vez o dos veces, pero estaba preparado porque dije, puta, en cualquier momento nos caemos por un precipicio o hay una trampa así, y caída de pluma y nos salvamos todos. En la Isla Misteriosa, que es una partida que narra un amigo, Seba, yo tomé caída de pluma con Alexandria. Y pasa que en un momento tenemos un barranco y yo dije, ya, ok, y ocupé objeto inamovible ocupé mending para hacer como un trineo con hartos troncos que botamos, y después fuimos por el barranco a máxima velocidad, íbamos a caer en el otro lado, y el maestro Calabozo me preguntó, ¿y cómo van a parar la caída? Y casté caída de pluma. Con toda la fe. Tenía los 4 slots para gastarlo y descubrí que un slot te da 4 usos. Sí. Entonces dije, vaya, ok, me quedo recursos.
Sí, antes era 1 y después se dieron cuenta que en verdad eso no rendía. Sí, no, para que sea útil tiene que ser 4. A mí me gusta mucho Wizard, siento que junto con Bárbaro es la clase más famosa de D&D, son como los que se llevan el trono de Calabozos y Dragones, o sea, en Calabozos y Dragones como yo como imaginándomelo como portada de disco metal, me imagino un bárbaro con una espada que le está cayendo un rayo y un wizard que está tirando una bola de fuego a un ejército como al lado de él. Como eso me imagino yo como el típico wizard con una túnica de estrellitas, weón, Y un gorro ahí en punta. que dice Sombrero. ¡Escroto de tungsteno! ¡Torsión testicular! Sí. ¡Reparar ano! Tal cual. Y como estudian mucho su stat en la inteligencia, hay gente que después le pone constitución, pero yo no sé. Prefiero poner los puntos en otra cosa como en sabiduría o carisma muchas veces. Yo creo que depende full del tipo de magia en la que se especializa, porque en los magos afecta más que en nadie, creo yo. No, la verdad que no afecta tanto la escuela, pero al menos conceptualmente, por ejemplo, con Alexandria yo me fui por destreza porque boxea. Sí. Es que Alexandria es un gran personaje. Bueno, después de que uno ya decidió esto que es tan importante, yo creo que vamos a tener que hablar de la raza o especie en otro momento. Porque... Sí, yo creo que dejemos las especies en otro momento. Yo no las considero tan importantes para un jugador primerizo. O sea, evidentemente va a tener que verlo en su primera sesión cuando quieran jugar con alguien, pero las especies, a grandes rasgos, vendría a ser cómo se ve tu personaje más que nada. No afectan tanto en el concepto, sí pueden afectar en la historia, pero eso ya es más debatible dependiendo del mundo donde estén jugando. Puede ser fácilmente que jueguen en un mundo donde no existen especies de fantasía, como puede ser que jueguen en un mundo donde hay muchas más que las que presenta el manual. Sí. Bueno, al final depende mucho de con quién uno esté jugando, pero... ¿Cuál es tu personaje favorito, digo? De los que has espera, hecho tú? o sea, me gustaría primero decir que después de eso ya tener armado como el concepto del personaje y lo que quería hacer, a mí me gusta siempre empezar a agregarle fallas o pequeñas cosas como que, por ejemplo, onda, no sé, que le moleste mucho algo o que le dé miedo a algo. Y también cuando uno tira los stats, quizás poner stats bajos a propósito en cosas importantes para hacer más difíciles esas cosas. No con que el juego sea injugable, pero sí cosas de hacerlo interesante cuando uno lo use. Sí. Y por eso, como me preguntaba, mi personaje favorito de todos es Scamos, que ahí empecé con el concepto, como dije al principio del capítulo, era el personaje que quería ser rector de su propia universidad. Y bueno, como íbamos justo a jugar Galmor, que íbamos a ir a este continente perdido, entonces dije, ya, perfecto, ahí yo puedo encontrar o hacer la universidad. Y empecé a basarme en cosas para darle características a mi personaje. En ese momento había salido hace poco Hamilton, por lo menos en video. Y yo estaba muy rayadísimo con Hamilton, entonces lo basé mucho en eso. Porque es un personaje que nació de la pobreza y tuvo que esforzarse hasta llegar a donde pudo llegar. Y eso lo hizo estudiando y convenciendo a la gente y viviendo súper pobre. Y ahí le empecé a agregar cosas. Onda, y intenté ponerme en el lugar de una persona que esté en su estado y dije ya, uno de los puntos débiles de Scamos va a ser que lo llamen pobre. Con eso se salía de quicio al tiro. Entonces si alguien le decía, llegaba y tiraba un hechizo lo más fuerte que pudiera. También tenía como una especie de odio bastante grande a la gente que podía estudiar en escuelas de magia, porque él tuvo que aprender robando libros. Y también como no había conocido mucho mundo, cada vez que veía algo interesante llegaba y sacaba una libreta y se ponía a tomar nota. En vez de pelear con el monstruo, empezaba a hacer dibujitos y todo. Siempre entrevistaba a personajes, como que le decía como, a ver, usted dice que peleó con un basilisco, ¿cómo se veía? Sí. Y a todo esto con lo que dijiste de que está inspirado en Hamilton, estaba pensando, in Galmor you can be a new man. Sí. Bueno, de hecho llegó a Galmor porque él nació en un reino muy lejano. Pasó por todo el mundo, ¿por qué? Porque él iba y se robaba libros de la biblioteca hasta que ya no podía seguir en ese pueblo y siguió a otro pueblo. Y así lo fueron, básicamente está vetado de varios continentes. Y de repente cachó que iba a este continente nuevo, Galmor, en el que no había nada, y dijo ya, ahí puedo como empezar mi vida de nuevo. Otra vez, y ser una nueva persona. Y siento que al final de los puntos débiles vienen las
partes fuertes de los personajes, justamente. Sí, sí, bueno, como mi personaje era muy académico, bueno, obviamente del hecho de ser académico viene el hecho de que haya sido wizard, justamente. Y nada, ahí el resto fue naciendo naturalmente, ¿cierto? De eso. Escamos debe tener uno de los arcos más entretenidos a los que le he narrado como en la vida, porque tiene un pequeño arco de corrupción que es muy entretenido. Tiene esta historia de amor con Luna Moonlight, que es profesora en la escuela de magia donde Escamos quería estudiar. Entonces, al principio le tiene un odio súper grande, pero al mismo tiempo Luna es muy buena onda. Entonces, como que empieza como de a poco como a mordisquear esta armadura de Escamos, de que era una armadura de piedra, entonces... Sí, claro, siento que quizá era más que odio era envidia, pero él no lo sabía. Claro. Sí, era como envidia y admiración al mismo tiempo. Sí. Pero como era una persona que había vivido toda su vida escapando, tenía cero habilidades sociales, entonces no sabía... Me acuerdo que en un momento Luna como que ocupa magia para hacer una hueá muy tonta, como que ocupa magia para mover unas maletas y ocupa disco flotante de Tensor. Y Escamos le da mucha rabia. Oh, no pueden ni siquiera mover una maleta. Sí. ¿Y tu personaje favorito o que más te haya gustado crear? Uy, no sabría decírtelo. Creo que actualmente estoy rayando la papa con Alexandria, porque es un personaje con con fallas muy grandes. O en realidad es como un Batman. Yo siento que Alexandria no tiene fallas reales, como no tiene problemas de personalidad, ¿ya? Pero sí tiene una discapacidad importante. Alexandria es muda, tiene mutismo selectivo por trauma y ella también es una maga que, bueno, en el principio de su vida ella fue una esclava. Bueno, no recuerda que fue antes de ser esclava, pero fue una esclava. Intentaron venderla, pero era tan violenta cuando niña que se la vendieron a un coliseo y en el coliseo se volvió pugilista. Entonces, siguió harto tiempo así como la esclava número 4 nada más, como ganando peleas, hasta que un mago la ve y se apena tanto por ver a una niña como peleando en esas circunstancias que la compra y la adopta como su hija y la nombra Alexandria. Y le enseña magia. Y así es como Alexandria, que es una persona muy violenta, pero no de naturaleza, sino violenta en su forma de enfrentarse al mundo, como de golpear todo, adopta la magia más benevolente de todas, que es la abjuración, que es la magia de protección por excelencia. Entonces, esta niña muda, que hace magia con lenguaje de señas y estudia magia específicamente para proteger a la gente, llega a la Academia Real de Magia de su reino, que es Fluviona, la expulsan y termina en la Guardia Real de Fluviona, protegiendo las calles. Es un personaje muy divertido. Me encanta jugar a Alexandria. La estoy jugando en una partida actualmente y es distinta a la Alexandria de Fluviona. Tiene el mismo backstory, pero la diferencia es que la Alexandria de esta partida es como más whimsical, más chistosa, mientras que la Alexandria de Fluviona es como un comando. Es muy chistoso porque es demasiado efectiva. Sí. Igual me da risa. Yo siento que Fluviana como que se cree como... Físicamente, por lo menos, como mucho más grande de lo que es. Porque es una personaje muy chiquita. Sí, pues, Y pero como la forma de actuar que tiene es como si midiera como 2 metros. Es que tiene mucho orgullo Alexandria, como que ella tiene mucho orgullo por la bandera de Fluviona. Fluviona, algún día tenemos que hablar sobre el mundo en el que jugamos nosotros, para hablar de Fluviona, Novus, y Galmor y Drix Landing, porque son lugares con ciudades muy entretenidas y con reinos geniales. Y Fluviona es fácil mi favorito porque es simplemente genial. Sí. O yo cuando juego a Alexandria me siento como una guardia real de Fluviona y quiero proteger a la gente de Fluviona de la corrupción. Esto, como dato, que esto fue pura coincidencia, que Alexandria viene, bueno, de Alejandro, que viene del latín Alexo, que significa defender. Así que el nombre quedó pero perfecto. Sí, yo no tenía idea cuando elegí el nombre, solo dije como, se ve como una Alexandria. Sí, y yo me enteré de eso como buscando otra cuestión, así como estaba buscando que era un alexómetro y encontré que Alexo decía como defender y se lo pregunté a ChatGPT y decía, entonces un alexómetro es algo que defiende las medidas. Y fue como, claramente no es eso. Sí. Y efectivamente.
Pero me gusta mucho Alexandria por eso, porque tiene una falla. Bueno, si tiene una falla de personalidad grande, es una persona que siente que todo el peso debe caer sobre ella, entonces es muy propensa a sacrificarse, como en cualquier situación, como muy trágica para su forma de ver las cosas, como si puede dar su vida para salvar a alguien, no lo va a dudar, y es un poco problemático porque tiene misiones, tiene cosas más importantes que hacer que salvar inmediatamente como la vida de un civil, pero es el tipo de persona que se mataría por salvar como a un commoner en cualquier evento en el juego y que también sufriría mucho por eso. Y aparte de todo eso está su mutismo selectivo, que es una falla psicológica importante para Alexandria porque ella no entiende por qué no tiene su voz. No lo entiende y no es capaz de lidiar con el trauma que tiene totalmente bloqueado de sus primeros años de vida que le llevó a su mutismo. Entonces, como jugadora, yo solo digo, Alexandria hace esto, pero Alexandria en el juego, en el fondo, está moviendo sus manos frenéticamente, intentando que alguien que no habla lenguaje de señas entienda lo que está intentando decir. Muy baja carisma, por supuesto. Se me imagino. Sí, bueno, por suerte tiene ayuda también de su compañera Luca. Sí. Sí. Que Bueno, también las fallas te permiten eso. Tener un personaje con fallas te permite poder hacer que un compañero de party complemente eso y viceversa. Y así tienes grupos más unidos de juego. Eso es algo muy importante. Mencionamos hartas veces haces un personaje que pueda ayudar al Dungeon Master, al maestro de calabozo, a hacer la partida más fácil, por ejemplo, con un clérigo, con un warlock, dar elementos narrativos. Pero no hay nada más importante que hacer lo mismo con sus compañeros jugadores. ¿Cachai? Decir, Diego, mi personaje es esto. ¿Qué va a hacer tu personaje? Te tinca si son hermanos, quizás son mejores amigos, tal vez tenemos una historia juntos. Y con eso ya llega a la partida con una dinámica mucho mejor de juego. sí, yo también siento ahí... Y claro, y al final también le da el espacio a otras personas de poder brillar. Eso es como, bueno, en Fluviana, cuando fue, en un momento fueron a la escuela, a la Real Escuela de Magia de Fluviana, que es donde había estudiado Alexandria, y se encontraron con el profesor que es el terror de los de primer año. Y al tiro empezaba como a preguntarle cosas a Alexandria, así como si estuviera en clases de nuevo, y le dijo que iba a bajar la nota. De ahí salió Luca y dijo como, no, pero usted no puede hacer eso. Y se le defenderla, porque claro, como Luca puede hablar, y ha desarrollado la personalidad para poder defender a Alexandria. Sí, y se cuida mutuamente. Alexandria cuida físicamente a Luca, mientras Luca es la persona que salta a defender a Alexandria cuando ella no puede expresar su idea. Sí, sí, hay una sinergia ahí súper interesante. Así que, bueno, esos serían nuestros consejos. Salió un poco largo. Sí, fue bastante largo este capítulo y yo creo que el de Dungeon Master va a ser peor. Sí, O quizás es más corto, no sé, depende. Es que teníamos que pasar por muchas clases acá. aquí yo creo que hay que aplicar la magia de la edición y cortar el capítulo en 2 partes. También, sí. Sí. Así que eso, por favor, únanse en el siguiente capítulo, que ojalá sea más corto. Chao. Chao, chao. ¿Qué onda, gente? Soy el tabernero Diego del futuro otra vez y les doy las gracias por haber escuchado este capítulo y ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo y editarlo. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, YouTube y además tenemos nuestro Patreon por si quieren apoyar la taberna. Y recuerden que nunca tienen que temer por estar cansados porque siempre podrán llegar y sentarse en la taberna de Roca Roja.